fue el comportamiento en el 2025. El gobierno versus el aeropuerto de las Américas, siglo XXI, Aerodón, eso lo trataremos. No sin antes hablar sobre la proyección, la expansión, sobre todo aquí en el territorio nacional, de la cadena Marriott. Hablaremos de eso, junto con los efectos que tiene y cómo lo resalta a Sanobre la renta de ciclo corto, de renta corta. Hablaremos también de eso. República Dominicana, después de más de 2 años prácticamente, abren sus relaciones aéreas, sus conexiones aéreas, como también lo hizo Estados Unidos. De eso hablaremos a profundidad más adelante. La reanudación de los vuelos y en Venezuela, pero su efecto. Y con eso el efecto de no tener durante todo ese tiempo turismo en sus instalaciones, en territorio, eso es un hecho y tiene su efecto. Lo trataremos a profundidad. Pero también cómo ese conflicto abordado más allá de lo económico, sobre todo ese conflicto Venezuela, y cómo afecta todo lo que tiene que ver, si se quiere, la geopolítica del ocio. Es decir, el hecho de que las decisiones, las acciones que tomen los estados en torno a un espacio con, ¿verdad? Un espacio gestionado para fines turísticos, esos beneficios se convierta de hecho en un poder, porque eso representa promedio el 20% del PIB de muchos estados, de muchos países que dependen del turismo. El caso nuestro sabemos que eso es alrededor del 12%, más en otros países es más de ahí. Eso es un tema y lo trataremos. Por eso es que como ese efecto, no solo las necesidades materiales, es decir, Cuba como tal, sabemos que con el bloqueo ha dejado en este contexto recibir no solamente ya tema energético, petrolero, sino el turismo cada vez más se aleja. Ya expresado en número el año pasado en relación al 24, cómo eso se expresa a partir de esa presión política de otro Estado, y cómo incide en las llegadas, en la venta de ese destino. Como el mundo anda definitivamente con esa sintonía de recuperación ya en su totalidad, post pandemia, tiempo de recuperación, de normalización de la actividad turística y otras actividades económicas globales, son temas relevantes en el ámbito turístico. Hoy hablaremos en detalle luego de que regresemos. Travesía. Así viaja el mundo. Hoy conversamos con A partir de la información, de la proyección que hace la Organización Mundial del Turismo ONU, estima que para el 2026, para este año, tiene previsto un crecimiento de la actividad turística entre un 3 y un 4%. Manifiesto ya dado, ya en tiempos ordinarios, es el crecimiento anterior, promedio anterior a la pandemia, y ahora en este tiempo de post-pandemia, esa normalización, esa estabilización de la actividad turística a nivel global, bueno, pues las proyecciones aseguran que serán esos números, ya dado que en el resto del mundo no solo se han liberados, se han abierto los espacios aéreos, los impedimentos, las condiciones para viajar entre
estado, eso asegura que la actividad turística para este año seguirá en ese mismo comportamiento, el que a la fecha se exhibe. ¿Cuál? El aumento del flujo de pasajeros anual, exceptuando en algunos lugares que propio de los estrés entre estados, la guerra, los bloqueos de los espacios aéreos, fruto de la presión de los conflictos de carácter bélico, igual que los aspectos vinculados a la actividad económica, energética, como el caso, como sabemos que el petróleo incide en la actividad turística, sobre todo en su producción, en su realización. Bueno, pues si aumenta el barril del petróleo a nivel internacional, por supuesto que eso se va a reflejar en el transporte aéreo, igual que en el transporte terrestre, igual que los otros elementos asociados a la naturaleza, pero que dentro de las proyecciones son consideraciones normales, que no hay esos picos tan bajos que se puedan considerar como una merma de la actividad turística. Reiteramos, la proyección de un 3, un 4% que hace turismo ONU cae dentro de lo establecido, reiterando los compromisos o más bien las debilidades que hay en el mundo fruto de los conflictos bélicos entre los estados, pero la conectividad aérea sigue aumentando, sí, se está estabilizando. Se espera, por supuesto, que el conflicto, que es el más, si se quiere, el que en Occidente tiene sus efectos, que es el enfrentamiento entre Rusia, Ucrania, ese en este año, como andan las negociaciones, el interés a nivel internacional, sobre todo las partes involucradas, proyectan de que en cualquier momento hay un cese al fuego. A pesar de que ha existido, sobre todo la semana pasada, días, un alto al fuego, pero definitivamente que una vez que ese conflicto desaparezca del contexto internacional, eso va a aumentar de manera considerable la actividad turística. El caso de España, Barcelona, si anda España, si crece la actividad turística en el territorio español, así anda el mundo. Es un indicador de cómo anda la actividad turística a nivel internacional. Porque allí las condiciones se dan de manera estable, el crecimiento es constante, ya hay números que registran cuánto llegó. En el caso de España, por supuesto que sigue creciendo España a partir de lo anterior y sobre todo prepandemia, números que hoy se pueden considerar, cito algunos. Bueno, pues el turismo internacional alcanzó 1.520 millones de viajeros en el 2025, casi 60 millones más que en el 2024, 20 millones por encima del 19. Eso es números que de la ONU, la que tiene esos registros a partir de las informaciones que maneja de los diferentes estados, que dan números, ¿verdad?, aproximados, en el sentido de que nunca son números absolutos. Son números que están sujetos, pero sí son seguros para hacer las proyecciones correspondientes. Los más legítimos son las reservas, pero las reservas se pueden cancelar, cambiar de fecha, por razones, más de unas razones. Igualmente que el caso de República Dominicana, que registramos las llegadas, pero están los no residentes y los residentes. En fin, son números buenos, independientemente de si estén o no inflados o no tengan la precisión, pero son
elementos suficientes para construir, ¿verdad? Data, números que puede para uno construir, ¿verdad? Cómo anda o percibir cómo anda la realidad turística a nivel internacional. Lo cierto es que, por ejemplo, en el caso de España, de manera particular, por ejemplo, que en el 2025 alcanzó 96,77 millones de turistas internacionales. Una parte importante provienen de la misma Europa, que son más de 134 millones. Eso lo convierte, ¿verdad?, en un referente a nivel internacional para considerar cómo anda la actividad turística. Lo cierto es que España, reiteramos, es un referente importante para saber cómo anda la actividad turística. Pero sí, las proyecciones que se hacen sobre la actividad turística, el flujo turístico internacional, aseguran que será el año 2026 un año normalizado, número importante que aseguran que la actividad turística será importante para este año y lo que viene, porque la proyección a mejorar, reiteramos, si ese conflicto fuera del de Irán, reiteramos que el análisis a la hora de abordar la actividad turística, el hecho turístico, hay que verlo dentro del contexto no solamente de su región, sino dónde está ese conflicto bélico, ese país cuyo Producto Interno Bruto, sus exportaciones depende de la actividad turística, tiene incidencia a partir de los conflictos bélicos que tiene con otros países o los conflictos que pueda tener más allá de lo diplomático, porque se podría entender que en una primera etapa puede ser de carácter diplomático o enfriamiento de carácter diplomático, pero cuando entran en conflicto en sí, es decir, que paralizan sus actividades económicas, o el caso de Estados Unidos, cuyas decisiones, cuyo estrés genera básicamente, por eso su merma el año pasado, el tema de migración, como la guerra arancelaria que tiene Estados Unidos con otros países, caso concreto con Canadá, como el canadiense durante el año pasado bajó alrededor de un 12%, y es un número importante para un país, porque no solamente depende de esa divisa, de ese dinero que entra fruto del turismo, sino lo que él genera. Es decir, cómo eso, ¿verdad?, impacta el resto de su economía, el no tenerlo. Por eso que dentro de la evaluación de la actividad turística, sobre todo un país, hay que entrar dentro de, ¿verdad?, el análisis, la relación, el comportamiento geopolítico de ese estado, porque ya la actividad turística no es meramente número traducido en llegadas, sino que está considerado como un asunto meramente estratégico. Es decir, un país puede incidir en otro de carácter para presionarlo por la actividad turística. El caso de Cuba y Estados Unidos, no solamente las restricciones para el caso que le llegue en este contexto petróleo, comida, no, sino que los turistas no vayan. Hablaremos más adelante cuál ha sido el comportamiento del flujo turístico internacional o el intercambio de turismo, la llegada de turistas a Cuba y cómo eso ha ido mermando cada año. Eso por un lado. Otro hecho importante, igual de relevante, porque reiteramos, la actividad turística es, aparte de que el ocio es una mercancía, es un producto que se vende, que se intercambia y genera riqueza, sobre todo a partir de las condiciones dadas para que llegue la inversión. El caso de República Dominicana, el año pasado, 2025, la inversión directa internacional fueron importantes. Ya el Estado Dominicano estableció cuánto se invirtió en el país, cuánto fueron, más de 5.000 millones de dólares. De ese porcentaje, solamente la actividad turística se registraron como inversión directa
internacional a la actividad turística, más de 11 millones, que significa un crecimiento interanual de 3,2. Eso según el Banco Central, que hace las consideraciones y los reportes necesarios, y son los números que hay que tomar, son los referentes para entender cómo ha sido o cuál ha sido el comportamiento de la actividad turística, es decir, la inversión directa extranjera en el ámbito de la actividad turística. Solo el país recibió esos más de 5.000 millones de dólares, pero la actividad turística se quedó con una parte importante, que dentro de eso, reiteramos, de esa entrada total de divisas que superan los 47, más de 47 millones de dólares, y tiene su efecto en la actividad turística o en la actividad económica del país. Son números importantes que, reiteramos, no reflejan la totalidad del bienestar, de los beneficios reales de la actividad turística, pero sí son elementos suficientes para entender cuál es el comportamiento de la actividad turística el año pasado. Eso solo en el ámbito de la inversión directa internacional en el ámbito turístico. Reiteramos que a partir de ahí la inversión extranjera se manifiesta en otros renglones de la actividad económica del país, pero en el caso concreto de la actividad turística es cuantiosa, sobre todo en las áreas vinculadas al alojamiento. Hoteles, proyectos habitacionales son, ¿verdad?, el reflejo o las proyecciones o por donde se incursionó el dinero en la inversión directa extranjera en la actividad turística.